Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está la juventud? Yo me acuerdo cuando empecé la iglesia, mirá, le estoy hablando hace 18 años. Cuando yo empecé la iglesia, vine a una primera reunión de jóvenes, no sé, cuando decían buenas noches era como que los chicos saltaban. Ahora los veo todos cansados, casados. Pero bueno, es parte de la juventud. Bien, vamos a hablar un poco. ¿Qué estamos viendo en la clase de jóvenes? A ver si me ayudan un poco. Yo hay clase que no estuve, así que vamos a refrescar un poco la memoria. ¿Qué estamos viendo en los jóvenes? Los dones. Los dones del Espíritu Santo, muy bien. Nico en la primera reunión habló del rol, de la salvación y los dones, ¿sí? Mati nos habló la actividad pasada del rol de la palabra con respecto a los dones, ¿sí? Cada uno de los dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, todos tenemos que ir, ¿a dónde decía Mati? A ver si pueden refrescar un poco. ¿A dónde tenemos que buscarlo? ¿A dónde tenemos que acudir siempre? ¿A dónde? A la palabra. Muy bien. Hay algunos que hicieron la tarea. Sin duda a mí cuando me tocó preparar esto, le tengo que ser sincero, me costó un montón, porque la oración habla de una profundidad que nos enseña a cómo debemos orar los hijos de Dios. Y cuando estudiaba un poco, leía un poco de todo lo que es la oración, lo que cumple el rol de la oración con respecto a los dones. Y sin duda, la oración es algo que nos ayuda ¿a qué? A tener comunión con quién. ¿Con quién hablamos cuando hablamos con la oración? ¿Con quién hablamos? Cuando oramos, ¿con quién hablamos? Con Dios, muy bien. Y cuando nosotros hablamos con Dios a través de la oración, no es como que hablemos con una persona por teléfono o con una persona que estamos al lado, con un amigo o con nuestra esposa. Cuando nosotros oramos, es algo que tenemos una relación íntima, una relación que solamente Dios conoce. Porque cuando nosotros oramos, Dios ya conoce nuestro corazón, ¿sí? Es acá donde no podemos mentir, es acá donde no podemos ocultar algo, es acá donde no podemos, ¿cómo se dice? La palabra no podemos disimular. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce, antes de que vos le pidas algo, Él conoce lo que vos ya necesitás o lo que estás pasando o atravesando, ¿sí? Pero los dones son capacidades que da el Espíritu Santo para servir y para glorificar a Dios. Pero los dones también son algo que Dios nos da para que podamos utilizarlos en la iglesia. Nosotros hicimos una encuesta en la actividad de jóvenes y preguntamos más o menos si cada uno conocía qué don tiene. ¿Todos conocen su don? Levante la mano, a ver, ¿quién más o menos conoce su don? Bien, bien. ¿Y el resto qué pasó? ¿Todavía no lo descubre? Qué importante que es conocer el don que tenemos. Sin duda, nosotros no vamos a hablar de un principio de los dones de lo que es el servir, el don de evangelista. No vamos a hablar enseguida de eso, sino que vamos a hablar un poco hoy del rol de la oración que podemos utilizar en otros dones, ¿sí? Hay unos aspectos que vamos a ver en esta noche. Déjeme un cachito. Bien. La oración me ayuda a tener una perspectiva de lo que realmente queremos en nuestra vida. Hoy vamos a ver 3 puntos, ¿sí? La oración me ayuda a tener una perspectiva correcta de Dios, la oración me ayuda a obedecer a Dios y la oración me ayuda a depender de Dios. 3 aspectos
que vamos a poder en esta noche rápidamente ver respecto a la oración. Hay un punto... ¿cómo era esto? Ah, no, ahí está. Le tengo que decir, hoy preparé el PowerPoint, no sé cómo se le dice. Me llevó las placas, le tengo que decir. Hay varios hermanos que me ayudaron a preparar el mensaje, le tengo que ser sincero. Nunca preparé uno y lo fui haciendo y le preguntaba a las placas si estaba bien o no, pero bueno, si quedó mal, díganle a las placas. La oración me ayuda a tener una perspectiva de lo que es correcta de la persona de Dios, ¿sí? Una perspectiva es un punto de vista. Cuando hablamos de una perspectiva correcta es porque hemos comprendido espiritualmente el valor de la oración, ¿sí? Cuando nosotros oramos por algo o nosotros ponemos en oración algún tema, ¿cuesta esperar o no? Muchas veces oramos por algo, una petición, no sé, sea laboral, sea espiritual, sea lo que sea, pero cuesta esperar. O muchas veces oramos por nuestra pareja, nuestra compañera. Y muchas veces cuesta esperar, ¿o no? ¿Le cuesta esperar a veces? No. Sí cuesta esperar. Pero esto nos ayuda a nosotros a entender que todo lo que nosotros oramos o le pedimos a Dios, Él da de acuerdo a su voluntad. A mí se me venía un pasaje a la mente que los invito a buscar, que se encuentra en Marcos. Esperen un cachito. Perdón, en Hechos capítulo 12, versículo 5. Una historia muy conocida que la verdad que me llevó a comprender un poco más de lo que es la oración. Esta historia es una historia muy conocida, ¿sí? Dice, Hechos capítulo 12, versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado a la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo y entre los dos soldados sujetos, dos cadenas, y los guardas delante de él por la puerta custodiaban la cárcel. A ver qué me ayuda, versículo 7. Versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9. Sabiendo que seguía, pero no sabía que era verdad, porque así era el Simón, que pensaba que veía una visión. Bien, y versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegando a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Se acuerdan de esta historia un poco o no? Esta historia habla de que Herodes estaba persiguiendo a uno de los discípulos y ya había asesinado a uno de ellos. Entonces la iglesia estaba asustada porque habían arrestado a Pedro y no sabían lo que iba a pasar, ¿sí? Pero a mí me llamó calurosamente la atención de cómo oraba la iglesia. Dice que la iglesia oraba fervientemente. Fervientemente significa con fervor, con calor. Y cuando leía esta historia pensaba cuántas veces nosotros oramos un minuto, oramos por la comida, o cuando nos levantamos, o cuando nos acostamos, o cuando nos toca orar en alguna reunión. Pero qué importante que es la oración, ¿sí? Dice que esta iglesia oraba con calor. Dice que esta iglesia no paraba de orar para que Pedro pudiera ser liberado. Y cuando oramos nosotros, muchas veces nos cuesta orar con fervor y tener este calor. El hermano que nos visitó la vez pasada dice que él oraba 8 horas. Después pasó a orar 3 horas. Y Nico nos recordaba en la reunión del miércoles cuántas veces nosotros la oración la pasamos por alto. Y ayer compartía con Seba y le contaba de lo que estaba preparando y le decía qué importante que es saber lo que nos cuesta y lo que nos falta aprender, lo que es orar, lo que es tener una intimidad con Dios.
Pero esta intimidad no la puedes tener si no tenés a Dios en tu corazón. Esta intimidad no la puedes tener si no tenés a aquel que se dio por completo por vos y por mí. Nosotros, si queremos tener el rol de cumplir estos dones, primeramente, como compartía Nico, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Después, todo viene de su palabra, pero es importante orar, ¿sí? Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enseñanos a orar. ¿Cómo se hace? Y ahí fue que en Mateo capítulo 6, el Señor les dijo, le enseñó el Padre nuestro. Les invito a que vayamos a Mateo capítulo 6. Vamos a recorrer un poco lo que es la primera oración que el Señor Jesús le enseñó a su discípulo. Una oración que nos lleva, quizás muchas veces nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, fue la primera oración que empezamos a hacer. Después ya con los años, con el recorrer, pudimos aprender a orar un poco mejor. Pero esta oración es muy sencilla, pero una oración que es muy importante que vos puedas entender en esta noche. Dice, Mateo 6:9, dice, vosotros pues oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dándolos hoy. Versículo 12 dice, y perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos. Dice, nuestro Padre es el que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. Acá nos muestra su grandeza, la grandeza del Padre en nosotros, ¿sí? La grandeza es celestial, Él es más grande que de todo lo que existe, su santidad. Él es perfecto por naturaleza, su voluntad, sus acciones, es santo, debemos reverenciarlo en cada momento. Pero también nos habla de su soberanía, ¿sí? Su autoridad. La voluntad de Dios se cumple y se cumplirá en todas las realidades, ¿sí? Y nosotros debemos aprender a comprendernos dentro de la voluntad de Dios y obedecerla en forma personal. Esta es la perspectiva que nos muestra la oración que le enseñó el Señor Jesucristo a su discípulo, el Padre nuestro, ¿sí? Él nos habla de su santidad, de su soberanía, pero también nos habla un poco de lo que Él nos da. Él nos da el pan, de las cosas que le pedimos a diario, nos da los alimentos, cosas necesarias que muchas veces nosotros como hijos de Dios olvidamos de agradecer. La comida, a veces tenemos una vestimenta, tenemos un hogar, tenemos un trabajo, tenemos cosas, detalles que muchas veces nos olvidamos de agradecerle a Dios. Pero esas cosas pequeñas son las que Dios siempre está ahí para darnos, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser agradecidos por esas cosas. Pero el Señor también nos ayuda en la oración a perdonar, ¿sí? Muchas veces cuesta perdonar cuando nos hacen daño, cuando nos ofenden. Pero el Señor Jesús nos invita en la oración que le enseñó a su discípulo a perdonar, ¿sí? ¿Cuántas cosas a veces tenemos que perdonar o tenemos guardadas en nuestro corazón y no queremos hacerlo por un orgullo que tenemos? El Señor nos ayuda y nos dice que a través de la oración nosotros también podemos perdonar. Entregarle esas cosas que nos cuestan a Él y Él pueda ayudarnos a perdonar aquello que nos cuesta a nosotros. Pero también el Señor nos ayuda a fortalecernos y nos ayuda a vencer la tentación. Cuando los discípulos estaban en el Getsemaní, cuando el Señor estaba luchando con esta carga inmensa que iba a cargar el pecado de todos nosotros, el Señor Jesús estaba apartado en un lugar y estaba orando, ¿sí? El Señor Jesús le pedía a Dios que quitara, si fuera posible, que quitara esa copa. Pero Dios guardó silencio. Y cuando el Señor Jesús volvió, sus discípulos estaban durmiendo. Él solamente le pidió que oraran para que no entraran en tentación. Y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Dormían. Y muchas veces así es nuestra oración, chicos. Me pasa en lo particular. Cuando oramos estamos cansados, nos dormimos. Cuando oramos se nos cruza
alguna cosa, algún problema, alguna situación, y nos olvidamos de orar. El Señor nosotros necesitamos esta intimidad con el Padre. Nosotros necesitamos tener esta relación personal con Él. Pero la oración también nos va a ayudar a obedecer a Dios. Daniel, capítulo 6, nos habla de que él oraba 3 veces al día. Y él oraba por el pueblo, por el pecado que había cometido y para que Dios los perdonara. Él tenía prohibido orar, pero él oraba. Les invito a buscar Daniel, capítulo 6. Dice, 6:10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entre su casa y se abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Dice que Daniel oraba de rodillas, dice que Daniel clamaba por el pecado del pueblo y lo hacía 3 veces al día. ¿Cuántas veces orás por día? Hay una frase que leí hace muchísimo tiempo en una casa que fui, que decía así: tus problemas tienen una distancia, que es entre tu rodilla y el piso, y el suelo, decía. Y esta frase me quedó repactada y me quedó impactada, porque cuánta razón tenía, porque nosotros, cuando oramos, nos hacemos sentados, por hacerlo por costumbre, pero no sé si le ha pasado que cuando orás de rodilla sentís ese calor, sentís esa presencia de Dios. Esa es la distancia que tiene que tener tu problema. Esa es la pequeña distancia que tiene que tener tu dificultad. Esa es la pequeña distancia que tiene que tener tu pecado. Orá, arrodillate, pedile a Dios que te cambie, pedile a Dios que te ayude. Dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que agradecerles día a día a Dios por lo que Él nos da, día a día por la salud. Pero también el rol de los dones nos ayuda a depender de Dios. ¿Cómo está tu dependencia delante de Dios? ¿De quién dependés? ¿De tu trabajo? ¿De tu sueldo? ¿De tus amigos? ¿De tu esposa? ¿De tu esposo? ¿O de aquel que te acompaña siempre? Nosotros, chicos, como hijos de Dios, tenemos que depender de Dios. La oración nos demuestra que Dios está dispuesto a escucharnos, que Dios está dispuesto a respondernos, a perdonarnos y a fortalecernos. Este es nuestro Dios, este es nuestro Padre. Él nos escucha, Él nos fortalece. Tu debilidad la puede fortalecer Dios. Pero el orar es una comunión con Dios, nos ayuda a alabar a Dios, nos ayuda a caminar delante de Él y nos lleva a su presencia. Esto es lo más hermoso que podemos tener los hijos de Dios. Y déjame repetirte una cosa, que lo que disfrutamos los hijos de Dios de tener una oración con Él, solamente podemos disfrutarlo aquellos que un día tomaron esta decisión de seguir a Cristo, de arrodillarse y de pedirle a Dios que lo perdonara. Nosotros como iglesia siempre oramos por aquellas personas que se apartan, aquellas personas que se alejan de Dios. El miércoles agradecíamos por Luquita. Siempre oramos con su papá, con sus hermanos. Antonella siempre lo ponía en oración. Y hoy podemos ver el resultado de la oración. ¿Por qué? Porque el Señor nos escucha. El Señor escucha la oración de nosotros. El Señor escucha tu oración. Y quizás estás pasando un momento que nosotros no sabemos. Quizás estás pasando una situación
que nosotros no podemos ayudarte, pero déjame decirte que Él te escucha. Y también Él nos responde. La mayoría de los que estamos acá conocen lo que era mi vida antes de aceptar a Cristo. Yo vengo de una vida que Dios la pudo cambiar. Tengo hermanos, la mayoría de ellos están presos. Yo podría haber tomado el mismo camino. Yo podría haber tomado la misma situación. O podría haber estado peor. Pero Dios me encontró. Dios me encontró en el momento exacto que yo necesitaba de Él. Dios me encontró en el momento exacto porque hubieron personas que oraron por este barrio. Hubieron personas que se arrodillaron y suplicaron para que este barrio puedan crecer, para que este barrio puedan tomar decisiones por Cristo. Hoy amigos míos que eran amigos en ese tiempo están muertos o están presos. Pero nosotros, la mayoría que hemos aceptado a Cristo, que somos de este barrio, somos agradecidos porque hubieron personas que oraron. Así como oraba Daniel 3 veces al día. Y gracias a oraciones, hoy yo te puedo decir que Dios cambió mi vida por completo. Y lo sigue haciendo y me sigue sorprendiendo. Porque Él es grande. Porque un día escuchó las oraciones de los hermanos. Pero la oración me ayuda a esperar los resultados para un servicio mejor. Pensaba, cuando preparaba esto, ¿cómo oraba David? ¿Cómo oraba Pablo cuando estaba en la cárcel? ¿Cómo oró Esteban? Esteban tenía un ministerio que quería predicar el Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado? Lo apedrearon y murió. Él solamente buscaba un objetivo, que personas se salvaran. Y a Esteban lo apedrearon. Pero gracias a ese mensaje que él pudo entregar, o a ese resultado que él tuvo, tenemos a una persona que cuando el Señor me venga a buscar, me encantaría verlo en el cielo y preguntarle cómo hizo tantas cosas, que es el apóstol Pablo. Saulo era una persona que perseguía a los cristianos. Saulo era una persona que aprobó que apedrearan a Esteban, que aprobaba que mataran a los cristianos. Pero gracias a lo que le pasó a Esteban, Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo. Y ese es el encuentro que vos tenés que tener hoy con Él, si no lo conoces. Si querés experimentar lo que es ser un hijo de Dios, si querés experimentar lo que es tener esta oración, esta relación personal con Él, tenés que aceptarlo en tu corazón. No tenés que irte sin Él. Tenés que tener este encuentro personal que tuvo Pablo. Porque Pablo, después de haber aceptado a Cristo como su Salvador, Él cambió su vida. Y cada uno de nosotros podemos darle fe de que cada palabra o cada carta que leemos de Él nos bendice y nos ayuda a crecer y ver la vida de otra manera. Como una persona que mataba a los cristianos hoy era perseguido por esas mismas personas. Como una persona que odiaba a los cristianos hoy dice el Señor, yo fui el primer pecador. Esta es la persona del Señor Jesús. Este es el Dios que puede cambiar tu vida. La oración nos ayuda a obedecer a Dios. La oración me ayuda a depender de Él. Y la oración me ayuda a esperar los resultados. Los resultados podemos verlos. Recién lo leímos en la historia de cuando la iglesia esperen que me pasé. Cuando la iglesia oró cuando Pedro estaba en la cárcel. La oración fue con fervor.
La oración fue con calor. Pero hay un texto más que quiero compartirle antes de terminar, que está en Mateo capítulo 7, les invito a que lo busquemos, y con este quiero terminar. Hay una triple exhortación que podemos leer en este versículo. Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice, pedid y os se dará, buscáis y hallaréis, llamad y se os abrirá. La triple exhortación dice, pidan, busquen y llamen. Vos en tu oración podés pedir, pero pedir lo que Dios te está diciendo que a Él le agrada. No pidas mal. Dice que tenemos que buscar. Y lo podemos buscar en lo que nos compartía el Mati en la clase pasada, en su palabra. Pero dice que también que lo llamemos. Nosotros cuando oramos, tenemos la simpleza de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, te pido por esto, por esto, por esto, por esto. ¿O no es así? Esta es nuestra oración muchas veces. Pero acá nos están diciendo que tenemos que orar con fervor. Orar como hizo la iglesia. Orar como oraban estos hermanos. Se me venía algo más a la mente cuando nosotros oramos como iglesia. Muchas veces oramos por una situación de un hermano que está enfermo. Oramos esta semana por Samu. Un adolescente que está pasando una situación que muy difícil para él, para su familia y para nosotros como sus hermanos. Porque la Biblia dice que todos somos un cuerpo, y que nos duele cuando un miembro se duele. Nos duele ver a este hermano así. Pero el Señor tiene un propósito. Y muchas veces dirá, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿De que una persona se muera? ¿De que una persona esté enferma y su papá tenga que estar allá y sus hijos acá? El Señor lo permite por algo. ¿Se acuerdan de la historia de Esteban? Él tenía un deseo y terminó de una manera muy fea, apiedrado y muerto. Pero tenía un propósito. Y así es nuestra vida. Orar es tener esta intimidad. Orar es esta relación personal, en lo que te decía en un principio. Cuando vos orás, no puedes mentirle, no puedes engañarlo a Dios. Hay un coro que dice de Jesús Adrián Romero muy viejo que dice, cuando nadie me ve en la intimidad. No lo voy a cantar, pero está muy bueno. Pero esto es lo que quiere Dios, que vos tengas una relación personal. Y esto es lo que queríamos compartir como grupo de jóvenes, de lo que queríamos arrancar antes de empezar a estudiar los dones, los roles. Ya vimos el rol de lo que lo compartía Nico, me olvidé, perdón. El rol de la palabra, y hoy vimos el rol de la oración. Todas estas cosas son necesarias para que tu don pueda ser usado. Y si todavía no tenés ese don, o todavía no lo descubriste, orá, buscá en su palabra. Pero principalmente orá y decir al Señor que te muestre con claridad qué es lo que tiene para vos. En qué te puede ser mejor. Quizás como decía Mati la actividad pasada, no porque tenga el don de servicio no vas a hacer otra cosa. No vas a predicar el Evangelio. No porque tenga el don de misericordia no vas a ayudar a lavar un baño. Tenés que orar por tu don, pero tenés que orar especialmente por tu vida, para que Dios pueda cambiarla. Y si hay algo que está opacando que vos puedas ser usado por Dios, pedir a Dios que te ayude a sacarlo. Y si hay algo en tu vida, primeramente, que es lo más importante, porque no vas a poder disfrutar de nada, es el pecado, pedirle a Dios en esta noche que te lo saque. Y no te vayas sin Cristo. Tenés
la posibilidad de tener este encuentro que tuvo Saulo, que tuvo Pablo con Cristo, y que tu vida pueda cambiar para siempre. Quizás puedes decir, yo tengo todo, no me falta nada. Déjame decirte que si tenés todo, te falta algo más importante, es Cristo. No te vayas sin Él. No te vayas sin esta respuesta de poder disfrutar de esta intimidad importantísima que es la oración y entregársela a tu Dios. Si hay algo en esta noche que te puedo aconsejar, o la palabra no sé cómo no me sale ahora, me lo voy a decir, pero hay algo muy importante. Yo cuando tenía 18 años tuve dos situaciones de quitarme la vida. La primera no me salió. La segunda me rescató Dios, porque sí podía hacerlo. Tenía toda la posibilidad de hacerlo, pero yo tenía algo preparado muchísimo mejor para mi vida. Me tenía una esposa, a mis hijos, amigos, hermanos que hoy puedo estar disfrutándolo, pero sobre todas las cosas me tenía algo mejor preparado, que es la eternidad. Y por eso yo te puedo decir, en lo personal, tenemos errores como hijos de Dios muchísimo. Le fallamos a Dios. Yo soy el primero, como dijo Pablo. Pero si hay algo que yo puedo hacer, es arrodillarme todas las noches en mi casa y pedirle a Dios que me ayude a cambiar y a ser mejor persona. Porque Él entregó todo por mí. ¿Cómo yo no le voy a dar todo por Él? Él se entregó por completo. Él no se guardó nada. Muchas veces vemos la película La Pasión de Cristo y nos motivamos, decimos, qué lindo, el otro día queremos venir a la cena. Pero eso tiene que ser todos los días. Y nos cuesta, porque somos pecadores. Pero si en esta noche te puedo decir algo, andate a tu casa sabiendo que sos algo valioso para Cristo. Andate a tu casa sabiendo que no hay nada más importante porque Él lo entregó en la cruz. Y así como esa iglesia oró por Pedro, esta iglesia ora todos los días para aquellas personas que hoy se están muriendo sin Cristo. Esta iglesia ora todos los miércoles y todos los días en nuestra casa oramos para que tu vida pueda ser mejor. Y tenemos ancianos, y tenemos diáconos, y tenemos hermanos que oran para que nosotros como hijos de Dios podamos cambiar y podamos crecer. Pero es importante que vos aprendas a orar. Es importante que vos tengas esta comunión con Cristo, porque esta comunión es personal. Nadie puede orar mejor por vos que vos. Matías puede orar por mí todos los días, pero Dios quiere que yo ore por mi vida personalmente. Él quiere verme arrodillado o sentado, orando y agradeciendo por lo que Él me da, a pesar que Él ya lo conoce. Somos privilegiados los hijos de Dios. Pero somos privilegiados porque un día tomamos la decisión de seguirle y de pedirle perdón por nuestro pecado. Era lo que le quería compartir, espero que no le haya aburrido y que el Señor les bendiga.